Analicemos el momento político actual, entendamos el movimiento social que está transformando a México y a Yucatán. La Cuarta Transformación y sus actores nos hablan de sus retos y avances. Morena Virus Radio llegó para quedarse. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buen día para todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos a través de la Quimbomba Radio. Saludamos a las estaciones hermanas con quienes tenemos hermanados este proyecto y a todos quienes hacen posible la realización de este espacio radiofónico y digital. El día de hoy me acompaña Jorge Fichtl García. Él es especialista en derechos humanos, es un activista quien ha tenido la oportunidad de conocer y formar parte de muchas de las corrientes de izquierda más importantes en los últimos 20 o 30 años en el país. Ha recorrido con el trabajo de promoción y difusión de la Cuarta Transformación, diferentes estados, ha tenido encargos electorales, es un ideólogo también del partido, muy enfocado en el tema de la formación política, de la necesidad de que la gente adquiera herramientas para la toma de decisiones, y también ha luchado mucho por el tema de los derechos humanos de la comunidad LGTBI. Jorge, como siempre, es un placer recibir a los invitados de este programa Morena Virus, que pues se perfila como un espacio sin censura para hablar acerca de los avances de la Cuarta Transformación, de la cual tú eres un protagonista importante. Agradecemos la amabilidad de tu presencia. Jorge, bienvenido al programa. Pues muchas gracias, Enrique. Creo que es inmerecido tanto asunto, pero pues sí he estado participando desde hace tiempo y el tema de los derechos humanos me parece fundamental. De hecho, hay un cambio en el paradigma, ¿no?, de lo que vivimos ahora. Contamos con una institución a nivel nacional y tiene sus representaciones en los estados del Ombudsman, ¿no?, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales. Sin embargo, pues los alcances, los resultados después de que lo fundó esto Salinas en los 80s, con Carpizo fue el primer presidente, pues dejan mucho que desear, ¿no? Creo que nosotros considerábamos que nació muerta, decíamos, porque no era vinculante sus procesos, Creo que hasta la fecha quedabas, no lo son, no, solo son recomendaciones. y sobre todo que cometieron un error gravísimo. Los derechos humanos, como dice la Carta del 48, la carta que se firmó pues pasando la Segunda Guerra, son como así los mejores deseos, las buenas intenciones, pues dice que son indivisibles, ¿no?, entre otras características. Y aquí quitaron precisamente como facultad, como un ámbito de trabajo, los derechos laborales y los electorales. Entonces, bueno, pues viendo el contexto, ¿no?, realmente fue como una válvula de escape que la misma presidencia utilizaba para, pues Legitimar. como, sí, además como oficialidad de partes, ¿no?, porque las organizaciones mandábamos algún caso internacional, venía la solidaridad de los compañeros en otras latitudes y lo que hacían era pasárselo a la comisión para que la comisión contestara, ¿no? El gobierno está trabajando. De manera que, bueno, el uso político, ¿no?, me parece que es lo más grave. Vamos viendo pues que la cultura y la promoción de los derechos humanos, ahí sí ninguna organización civil pudimos haber tenido la capacidad que ha tenido la comisión para divulgar. Pero pues creo que queda corto, ¿no? De hecho, pues es una instancia más que hay que agotar para poder acceder a pues un intento de justicia. Y ahora en la nueva etapa de México con la Cuarta Transformación, pues hay una indicación desde presidencia que no se violenten los derechos humanos, ¿no? No hay órdenes de represión, de censura, o sea, lo que habíamos vivido, ¿no? Sí, por ejemplo, ya no hay marchas donde van los policías y te reprimen, por ejemplo, ¿no? Eso es un sello del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Que trata de ser más, em, pues, permisivo con todo este tipo de manifestaciones sociales que antes eran siempre perseguidas, ¿no? Pues mira, tenemos el caso de Atenco, digo, la guerra de Calderón,
Ayotzinapa, ¿no? Por hablar de las últimas cosas muy, muy graves, que hay cientos, hay miles, ¿no? Pero es una enorme diferencia. No quiere decir que hoy no se violenten los derechos humanos. Es un proceso que va a llevar tiempo. Pues digamos, el acceso a la justicia, ya ves cómo estamos, ¿no? Con mucho atraso, con mucha grilla, ¿no? En un espacio que debería de ser pues de apego a la ley, ¿no? Y de defensa pues de los mismos derechos de la gente. Entonces pues nos falta mucho, ¿no? Y sobre todo la concepción que tenemos de los derechos humanos eh, se ha desvirtuado muchísimo. Hay mucha gente que piensa que los derechos humanos sirven para defender Defender a los asesinos, delincuentes. violadores, Ajá. etcétera, ¿no? Y pues los derechos humanos es el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a una Todos los vivienda. derechos del bienestar. Claro, ¿no? También estos otros, si una persona comete un delito, pues pierde ciertos derechos, pero pues el trato digno no. O sea, no estamos a favor de la tortura, ni mucho menos, ¿no? Sabemos que es un proceso y estamos apostando a que eso, ¿no? La cuarta transformación vaya sentando las bases para erradicar estos métodos, ¿no? Que por mucho tiempo se han vivido. Oye, Jorge, platícanos un poco a los radioescuchas, a la gente que nos está sintonizando a través también de las redes sociales. Eh, Me parece importante entender algunas partes y procesos de la cuarta transformación. Me gustaría que nos platicaras, porque luego hay algunos momentos históricos que la gente joven no siempre podemos entender. Me gustaría que nos platicaras un poco la conformación del PRD, ese nacimiento de un movimiento en el centro del país que luego va transformándose y se rescatan algunos liderazgos y se va transformando hasta llegar a lo que hoy es Morena y la cuarta transformación. Pero ese fue un momento histórico en el que como que la izquierda empezó a tomar un cauce, un partido, una imagen, empezaron a ganar algunos municipios, se gana la Ciudad de México. Esa etapa, ¿cómo la viviste tú? ¿Qué nos puedes comentar de esa, yo digo como una protoetapa de la cuarta transformación? Pues yo creo que mucho, por eso Morena cumple años el 2 de octubre, porque hay una línea histórica, ¿no? De una conciencia crítica que ha estado batallando porque podamos cambiar este país pacíficamente por la vía electoral, apegados a derecho, ¿no? Sin romper un vidrio, ¿no? Pero sí estuvo muy complicado. Cuando en el 88 Cuauhtémoc, Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez hacen la corriente democrática del PRI y se salen, muchos partidos que pues acababan muy recientemente de ser legales, ¿no? Algunas fracciones del Partido Comunista, el PSUM, el PMT, etcétera, se juntan, ¿no? Finalmente logran convocar pues a la izquierda organizada, ¿no? Y se hace un movimiento social en esos tiempos. La prensa corporativa pues no publicaba nada de Cuauhtémoc y la campaña del Frente Democrático Nacional, pero por abajo en el piso todo el mundo estaba esperando poder votar por Cuauhtémoc y pues fue un desastre, ¿no? Nos robaron la presidencia en el 88 y para el siguiente año se funda el PRD con estas alianzas, ¿no? Estos grupos que pues no es que se hicieran, ya venían, ¿no? Y tenemos pues el proceso de desgaste, de relaciones de los grupos, ¿no? Obviamente en un principio entró cualquier cosa, ¿no? Y el tiempo pues fue poniendo en su lugar. Cuando tuvimos la oportunidad en el Distrito Federal de votar por primera vez por nuestras autoridades, arrasó el PRD. Y desde entonces, bueno, al menos lo que es la capital, no se ha perdido. Y eso también tiene un proceso de desgaste, ¿no? Pero las alianzas que se hicieron tuvieron pues a bien que hubo por momentos un acuerdo de trabajo, ¿no? Y pues luego se perdió. Se fueron las dirigencias, los chuchos, pues a firmar el pacto con
Sí, Peña empiezan Nieto. a haber como dos corrientes internas, ¿no? Unos más apegados al obradorismo y otros los famosos chuchos, ¿no? Que van y hacen más alianzas con sus actuales socios políticos, ¿no? Como bien dices, con la llegada de Peña Nieto firman el Pacto por México y demás, ¿no? Pero De ahí ya existía Morena más o menos en ese proceso. Andrés Manuel hace una movilización en el 2006, cuando el fraude de Calderón, y se toma reforma y estas cosas, y a partir de ahí, bueno, ya hay una corriente, digamos, más allá del PRD, que apoya a este dirigente. Porque también estaba el PT, yo estaba en ese momento en el PT, y era lo que más o menos había por aquí. Estaba Movimiento Ciudadano, que antes se llamaba Convergencia, Ujú, y en ese ujú. momento teníamos una coincidencia, y en realidad Morena no existía como partido, sino era una alianza, ¿no? De tres partidos que conformaban este movimiento en ese momento. Claro, yo considero que las alianzas no solamente, pues, naturalmente son necesarias, ¿no? Eh, que estos dos partidos, Partido Verde y PT, estén ahora en este proceso con Morena, pues te da viabilidad, ¿no? También tiene que haber eh, un equilibrio, ¿no? Sobre todo en el Congreso, ¿no? Donde pues la mayoría a la que aspiramos pues esté conformada por alianzas, ¿no? Y además es una representación social, ¿no? De verdad. Esperamos que se vaya llegando al punto en el que lo que ha enseñado el presidente es que hay un proyecto más allá de las personas. Y creo que muchos aspiramos a eso. Para la formación política que se requiere, pues nos lleva tiempo, ¿no? Y creo que hay un muy, muy buen momento de la izquierda aquí en México, ¿no? El ejercicio ya no es un proyecto de nación, que Ya es un proyecto diciendo, alternativo, ¿no? Ahora es di- un proyecto propio. digamos que desde el 88 está el proyecto alternativo de nación. Ahora es un modelo, ya se ejecuta, ya no es un sueño, ¿no? Entonces ya podemos demostrar que hay una manera de gobernar distinta donde el servidor público sea eso y no salgan después de un cargo pues millonarios, ¿no? Creo que es a lo que aspiramos millones de ciudadanos y este espacio que creó pues el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza es sumamente importante, ¿no? Nos da la esperanza, ¿no? De que sí se pueden cambiar las cosas y pues hay aspectos muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, hoy viene pues ya la nueva dirigente de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, y vuelve a convocar, así como hizo Andrés Manuel en el 2017-18, pues que llegó gente de todo, ¿no? Aspiramos, ¿no? A poder abrir la democracia, o sea, vivir la democracia, ¿no? Creo que algunos compañeros pues todavía le tienen cierto miedito, ¿no? Porque obviamente pues hay usos, hay todo un estilo, ¿no? Que ya no lo queremos, pero no acaba de morir, dicen lo viejo, y todavía no acaba de nacer lo nuevo. Estamos en esa Etapa de transición, transición. ¿no? Entonces, mínimo 2 o 3 sexenios más, ¿no? Vamos a requerir para que pues veamos un cambio muy profundo, por ejemplo, en la justicia en México. Eso es un proceso a largo plazo. Tristemente, aunque hay la voluntad política, pues no, o sea, ganamos el Sí, poder ejecutivo, la división de ¿no? poderes no te permite ir más allá de tus atribuciones, ¿no? Y Andrés Manuel no ha sido autoritario. O sea, lejos de la imagen que venden en los medios tradicionales, pues no fue y quitó a los. O sea, recuerdo que Cedillo fue el que llegó y renovó ahí la corte, ¿no? O sea, ni quien dijo algo, ¿no? Pero en fin, aquí él ha sido muy prudente, respetar estos espacios y pues se van cumpliendo, ¿no? Eh, expectativas. Ahorita la reforma electoral y la reforma al Poder Judicial son indispensables para este siguiente paso. Entonces, bueno, ya vimos la actitud que tuvieron, ¿no? La oposición, pues ni discuten las cosas, ¿no? Una cuestión de cerrazón de nada, 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 pero, De ir en contra de todo lo que propone presidencia. pero la gente está valorando.
¿no? Estamos haciendo conciencia, ¿no? Y pues creo que se están planteando cosas de una manera estratégica para llegar a lo que le llamamos el plan C y poder arribar al Congreso pues con una mayoría calificada, no, una mayoría sí, bueno, calificada, ¿no? Las dos terceras partes, y hacer estos cambios más profundos. Eh, a mí me da mucho, mucho gusto que estemos en esta etapa, aunque a mí no me parece pues, que haya ciertos perfiles que se están acercando. La verdad es que es necesario abrir la puerta, ¿no? Eso es lo que nos enseñó Andrés Manuel y le funcionó. Ahora la nueva lideresa del movimiento pues está haciendo lo mismo, ¿no? Y claro que en lo concreto, en lo local, en lo pequeño, cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero pues hay un proceso nacional al cual pertenecemos y también hay que atender, ¿no? Más allá de los intereses, de grupitos, de personas, tenemos que vivir este proceso como el proyecto, no la persona, no los grupitos, ¿no? Oye, Jorge, ¿y cómo vivió Jorge Física García el 2018? ¿Qué emociones hubieron cuando recuerdas esos meses en los que no sabíamos realmente si iban a dejar o no llegar a Andrés Manuel? Tuvo una votación histórica, tú y tu familia, como siempre, formaron parte de este proceso desde adentro. Platícanos, recuérdanos un poco cómo viviste ese momento histórico. Bueno, me tocó estar en la representación de Morena en el cuarto distrito federal, aquí en Mérida, y habían sido tantos los palos que ya nos habían dado, ¿no? Y a pesar de que nos lo decía abiertamente el presidente, meses antes, casi un año antes, decía, bueno, todo indica que vamos a ganar. Habrá que estarse preparando para gobernar. Y pues después de vivir esos procesos, la verdad es que estábamos esperando a qué horas hacen una trampa, a ver a qué horas nos entra un algoritmo y empiezan a subir. Y bueno, había mucha, de mi parte, ¿no? Incredulidad. Dicen que la burra no era arisca, pero es que ya habían sido muchos, ¿no? Aquí nosotros en el 2012 se pudo sustentar pues denuncias de fraude y no pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en el que dan ya los resultados, estábamos a medianoche ahí esperando ya mucha expectativa, fue muy emocionante, ¿no? O sea, eran 30 años, ¿no? De estar batallando por un proyecto, por un proceso, por un sueño, ¿no? El sueño mexicano, ¿no? Por la democracia, por la justicia. Y fue abrumador, ¿no? O sea, no lo podía ni digerir en ese instante, porque mucha gente murió en este proceso, ¿no? Algunas personas que para mí fueron esenciales en el proceso de entender nuestro movimiento, pues ya no están, ¿no? Cuando se funda el PRD, en 1989-90, más de 600 personas fueron asesinadas en este país. O sea, no es algo ligero, poco, o sea, es muy grave, ¿no? Sigue habiendo violencia política, no solamente violencia política de género, sino pues a candidatos, candidatas en los procesos, ¿no? Lo vivimos en el 2021 todavía. Y parece ser que en muchas regiones del país, pues vivimos todavía un atraso, ¿no? Con respecto a la democracia, a la libertad de pensamiento, ¿no? Porque dices, bueno, tenemos libertad de ir a votar, pero si no tienes libertad de pensamiento y estás dependiendo, ¿no? De lo que manejan los medios corporativos, que no tienen ningún interés, pues, porque la gente pues tenga una conciencia crítica, se haga su propia opinión a partir de que pues das información, ¿no? La información que viene es muy sesgada, muy editorializada y muy pues a favor, ¿no? De la oligarquía. Entonces, todavía en estas regiones tenemos pues un atraso con eso, ¿no? Y yo creo que hay un muy buen momento para Morena en Yucatán, ¿no?
casi que veo esa situación de decir, bueno, todos los números dicen que vamos a ganar. Y pues habrá que estarse preparando también para eso, sin bajar la guardia, o sea, sin dejar de hacer la chamba que ha llevado a Morena, pues a ser el partido pues más importante de este siglo aquí en México. Muy bien, pues entonces ya más o menos nos has podido platicar y se te agradece este, esta memoria histórica que nos compartes, ¿no? Hay un proceso interno que separa la corriente filosófica, ideológica del PRI desde adentro, crea el PRD, se vuelve un movimiento pujante, se medio echa a perder en el camino, y de ahí nos vamos a la conformación de un nuevo movimiento, un nuevo partido, llegamos a 2018 y ganamos. Ahora en 2024, ¿cuál sería tu mensaje para irnos a un corte? No hay que tenerle miedo a la democracia. Hay que sumarse, digo yo, a lo que ya el pueblo ya decidió, ¿no? O sea, viene nuestra candidata, bueno, nuestra coordinadora de la transformación en México, Claudia Sheinbaum, pues de ella es de quien tenemos que hablar hoy, a quien tenemos que apoyar, ¿no? Además, pues es muy congruente con todo este proceso que Andrés Manuel puso a mujeres en las carteras más importantes del gabinete, ¿no? Gobernación, energía, seguridad, etc. Pues bueno, ¿no? La cuarta transformación es feminista. ¿O no es? Y quítale, ¿no es? Es Es feminista ya. feminista, sí. Muy bien, pues eh, esto es Morena Virus, una plática muy enriquecedora con Jorge Fichtl. Les agradecemos la amabilidad de su sintonía y seguimos por aquí en La Quimbomba Radio. Muchas gracias. Morena Virus Radio llegó para quedarse. Escúchanos en la siguiente edición y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate y contágiate de la cuarta. Sonríe, que en Yucatán todo va a estar muy bien.